Hola a todo el mundo, espero que se encuentren bien, sobre todo pensando en esta crisis del coronavirus que nos afecta a todos. Y más allá de la cuestión sanitaria, vamos a hablar hoy de los efectos económicos y geopolíticos que también va a provocar, y de hecho ya está provocando, esta crisis del coronavirus. Para ello, lo primero que debemos es situarnos en qué momento nos encontrábamos antes de que surgiera esta enfermedad, que se difundiera por todo el mundo, el coronavirus. Estábamos en un momento muy particular de la historia donde por primera vez había una superpotencia que era Estados Unidos, que especialmente a partir de 1991 se queda de dueño, amo y señor de todo el planeta, porque se había quitado la otra parte, su gran adversario, que era la Unión Soviética, ese mundo marxista-leninista que también era expansionista. Como digo, se queda de dueño, amo y señor de todo el planeta. Pero surge sobre todo, especialmente China, también una gran potencia, que poco a poco le empieza a comer terreno, incluso en aquellos ámbitos que eran los más propios, donde se desarrollaba su poder, que era pues, la economía, la tecnología, que hasta ese momento había tenido Estados Unidos, que era de hecho durante muchos años el principal exportador a la mayoría de los países del mundo. Como digo, en ese momento surge China, surge con una potencia enorme, con unas formas de hacer prácticamente irreplicables por ningún otro país del mundo, y sobre todo hay un punto de inflexión muy claro que es a partir del año 2000. Todavía en el año 2000 se puede considerar que China casi es un país subdesarrollado, con 600 millones de pobres, que además con una tecnología todavía muy limitada, donde prácticamente lo que producía podríamos decir que eran casi baratijas, y de repente se produce esa explosión tremenda. También es verdad que en cierto modo ayudada por los países occidentales, ya que deslocalizan en China algunas de sus principales industrias tecnológicas, pensando que como la mano de obra era más barata, iban a poder producir más barato y por tanto poder vender también más barato, pero China empieza inicialmente copiando esa tecnología para finalmente ya no solamente copiarla, sino tener sus propios desarrollos además muy avanzados, y por ejemplo se da la circunstancia de que así como en el año 2000 todavía China apenas presentaba el 1% de todas las patentes mundiales ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dependiente de Naciones Unidas, y sin embargo ya en el año, por ejemplo, 2018, China ya presenta el 46% de todas las patentes mundiales, superando incluso a Estados Unidos, que solo presenta el 18%, o a Japón, que presentaba el 9,3% de las patentes mundiales en el año 2018. Es decir, los grandes países innovadores en tecnología, que habían sido además de todos los citados, Estados Unidos y Japón, pues también Alemania, junto con otros países europeos, o incluso Israel, pues de repente se ven desbordados por la furia tecnológica de China. Y en ese momento nos encontrábamos una China que estaba desbordando a través de su ruta de la seda terrestre, ruta de la seda digital, ruta de la seda marítima, estaba desbordando a Estados Unidos en muchos aspectos. No olvidemos lo que significaba el 5G todavía hasta hace muy poco tiempo, la pugna que había por qué país o qué empresas iban a implantar esa tecnología, por ejemplo en Europa, hasta que de repente pues, surge el coronavirus que surge en la propia China, y de repente se empieza a expandir por otras partes del mundo. En el momento actual, pues China, por lo menos lo que nos están diciendo las autoridades chinas, ya no tiene más casos de infecciones de contagios locales, si acaso tiene algunos casos importados, pero de repente le empieza otra vez a poner toda su maquinaria en marcha, que es verdad que la había parado prácticamente desde principios de enero, cuando empieza a tener los primeros casos, durante un par de meses, pero la para, pero al mismo tiempo, como digo, ya se recupera muy rápidamente, con una gran capacidad sin duda de resiliencia, y se calcula que ya pues el 70-75% de toda su capacidad industrial está otra vez a pleno funcionamiento. Significa que, de hecho, ahora mismo pues está incluso mandando material sanitario a Europa, del que nosotros no podemos ahora mismo fabricar porque tenemos toda nuestra industria paralizada, por lo menos en algunos países, como puede ser España, como puede ser Italia, como puede ser Francia, y en cambio China pues nos lo está enviando. En este contexto, de momento, Estados Unidos, que parecía inicialmente que podía sacar una ventaja geopolítica y económica muy importante, ya que ese principal competidor iba a quedar
muy mermado en sus capacidades. En ese momento que Estados Unidos no tenía ningún caso, prácticamente ningún caso de coronavirus, pues vemos que Estados Unidos en este instante también está muy perjudicado por esta crisis del coronavirus. Vemos que ha cerrado completamente sus fronteras, ya no solamente con Europa, en el sentido de que ya no hay vuelos, incluso con Canadá se ha sellado completamente y está tomando medidas muy drásticas también para combatir el coronavirus dentro de su territorio. De momento también, en cierto modo, se está paralizando Estados Unidos, pero claro, a Estados Unidos todavía le quedan muchas bazas por jugar y mientras tanto China está sacando una gran ventaja porque, como digo, ha reactivado todo su tejido industrial y además pues está empezando otra vez a movilizarse en todo el planeta. La pugna que van a mantener, desde luego, tan solamente la estamos empezando a ver, va a seguir existiendo. Por esa parte, esa potencia que se ve decreciente, que ve que hay otra potencia que le quiere comer parte del terreno, que es Estados Unidos, y por otra parte, pues es la China, que quiere aprovechar también esta circunstancia para terminar de imponerse en el mundo a través de la economía y de la tecnología, de la producción industrial. Estados Unidos no va a ceder en esta batalla, no puede ceder porque le está en juego toda su preponderancia que había tenido, sobre todo a partir de ese 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, en esa globalización que había inventado Estados Unidos, especialmente en 1944, durante la cumbre de Bretton Woods, y Estados Unidos es cierto que todavía tiene grandes bazas en sus manos, que va a seguir jugando con ellas. Tiene el Fondo Monetario Internacional, tiene el Banco Mundial, que lo crea precisamente en 1944 en Bretton Woods, pero es que además tiene otros bazas muy importantes, como es claramente todo el pulmón y el músculo financiero que sigue teniendo. Hay que tener en cuenta que los principales grupos de capital riesgo, los principales grupos inversores, como puede ser BlackRock, este grupo tan sumamente potente que tiene inversiones en todo el mundo por valor de más de 7 billones y medio de dólares, pues evidentemente son todas prácticamente estadounidenses y además pues sigue teniendo también pues todo el tejido del ciberespacio, de empresas, de todos los ámbitos de los sectores relacionados con Internet, que también son estadounidenses y que también pues siguen teniendo una gran fuerza. Y además Estados Unidos tiene energía, tiene recursos naturales, tiene minerales estratégicos, tiene prácticamente de todo, incluso con la posibilidad de llegar a ser incluso autárquico, con lo cual, como digo, es un país todavía muy potente y que tiene muchas bazas que jugar, aunque no sabemos exactamente ahora mismo hasta qué punto le puede terminar por afectar el coronavirus, como nos está afectando, por ejemplo, a los países europeos. Lo que sí está claro, como digo, que la rivalidad va a seguir ahí y nos queda por ver pues en qué situación nos vamos a quedar en Europa, que estamos empezando apenas a despegar después de la crisis sufrida a partir de 2008, que fue mucho más paulatina. Esta ha sido como un golpe muy brutal, como que de repente nos hubiéramos estampado claramente contra un muro yendo a gran velocidad, y a partir de ese momento pues no sabemos exactamente en qué puede degenerar. Lo cierto es que que ahora mismo hay una gran incertidumbre, hay grupos de inversores que es verdad que están intentando comprar ya empresas que están viéndose muy perjudicadas, otros que están a la espera de que todavía llegue a un suelo muy inferior para poder comprar, y ahora mismo hay una gran incertidumbre en todos los ámbitos. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, muchos grupos inversores lo que están recomendando es tener líquido, recuperar líquido, aprovechando lo que creen ellos que va a venir, que probablemente sea como mínimo una recesión mundial importante, para aprovechar esa circunstancia para comprar pues empresas, comprar multinacionales y casi países enteros, pues me atrevería a decir a precio de saldo. De momento pues queda mucho por ver, vamos a estar a la espera, pero desde luego esta circunstancia nos puede perjudicar grandemente a Europa y muy concretamente a España, pues que nos puede paralizar la economía, ya de hecho la está paralizando durante 2 o 3 meses, y veremos a ver si somos capaces de recuperarnos de esto, que puede ser un golpe fuerte. Esta es una primera aproximación. Dentro de unos días pues podemos hablar un poco más, profundizar y exactamente sobre las consecuencias que podría tener claramente para España. Con esto me despido y quedo a su disposición, y seguramente pues dentro de unos días podremos volver otra vez a vernos, aunque sea solamente telemáticamente, para seguir comentando estas circunstancias, que desde luego es muy preocupante, porque mucho más allá de la cuestión sanitaria, que por supuesto es prioritaria, tengo casi la certeza de que las consecuencias económicas van a durar mucho, incluso mucho más allá, y van a ser mucho más profundas, mucho más graves que las consecuencias sanitarias, a pesar de que ya, por supuesto, también son muy graves. Pues aquí me despido y quedo a su disposición. Muchas gracias por atenderme.